El índice es lo primero que lleva un informe investigativo. Es el listado de las partes o apartados del informe, incluyendo los capítulos, subcapítulos y temas en general del trabajo, y por supuesto su numeración de la página correspondiente. En el resumen se detalla todo el contenido del informe, planteando de manera breve las ideas centrales, justificación, objetivos y conclusiones. Si el trabajo se realiza para una universidad, se debe mencionar a qué línea de investigación del programa se inscribe el trabajo. La introducción es un preámbulo del tema que se tratará y ayuda a crear un ambiente de confianza y familiaridad con el lector. Revisión de la literatura y planteamiento del problema. Este apartado consiste en crear una relación entre el contexto teórico y el estado del arte, enlazando con trabajos recientes que sean similares al tema. Así se destaca la importancia del tema y se puede estudiar las posturas de distintos autores acerca del tema. Por otro lado, tenemos el planteamiento del problema, es decir, vamos a describir el problema, caracterizarlo, definirlo. Esta es la estructura de todo el trabajo investigativo y a partir de ahí puede plantearse el problema inicial y las preguntas de investigación. Justificación. En este apartado se debe reflejar la importancia y relevancia de la investigación exponiendo argumentos con el fin de evidenciar los motivos que demuestren la magnitud de la problemática a estudiar durante la investigación, así como mostrar la necesidad de actualizar o diseñar medidas correctivas que contribuyan a la solución de esta problemática expuesta y la necesidad de cubrir un vacío del conocimiento. Hay que evidenciar los beneficios futuros que pueden obtenerse ya sea para la comunidad científica como para los grupos sociales o instituciones. Objetivos. Dentro de los objetivos se deben expresar proposiciones orientadas a definir los logros que se esperan obtener a partir de los resultados que arroje la investigación. Para ello podemos exponer un objetivo general y varios específicos, que irán en pro del logro esperado al finalizar la investigación. Estos objetivos deben responder a la pregunta ¿para qué? O ¿qué se buscó con el estudio? Metodología. Para partir con esta, debemos empezar aclarando que el enfoque epistemológico usado es cualitativo. Además, debemos mencionar el método que se siguió para llevar a cabo la investigación y sobre todo aclarar y definir los términos usados que pueden contener cierta ambigüedad. Algunos de estos términos pueden ser, por ejemplo, observación participante, estudio de casos, informantes clave, entre otros. A continuación veremos los puntos a detallar dentro de la metodología. Acceso al campo. Dentro de ello debemos primero informar los procedimientos que se llevaron a cabo para acceder a los escenarios estudiados. Podemos también mencionar los problemas que se enfrentaron para acceder al lugar y cómo se pudieron resolver. También debemos indicar el tiempo que duró el estudio y el rol que ocupó el investigador dentro del contexto estudiado. Selección de informantes y situaciones que fueron observadas. Dentro de este apartado debemos justificar las razones por las que se seleccionaron los sujetos informantes dentro de la investigación, así como argumentar el por qué se seleccionaron las situaciones a observar dentro del estudio. Estrategias de recogida y registro de datos. Cualquier informe de investigación deberá incluir algún apartado relativo al modo en que se escogieron los datos. En caso de ser una entrevista, por ejemplo, se menciona junto con el número de entrevistados y duración de las mismas. Si es, por ejemplo, observación, se indican los periodos de observación y el tipo de registro llevado a cabo, etc. Abandono del campo. Además de mencionar el periodo en que se desarrolló el trabajo de campo, se debe especificar el motivo por el que se concluyó en el momento determinado y la manera en que se abandonó el lugar de estudio. Y por último, análisis de datos. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que con frecuencia los autores pasan de la descripción de las estrategias para la recogida de datos a las conclusiones del estudio, sin explicar las operaciones que han mediado entre aquellas y estas. Por eso es importante indicar los procedimientos seguidos en la reducción de la información, así como mencionar qué información fue descartada por irrelevante y bajo qué criterios se realizó esta selección. Y por último, especificar el modo en que fue realizado el manejo de los datos, ya sea siguiendo procedimientos físico-manipulativos o recurriendo al uso de programas informáticos. Resultados y conclusiones. Estos suelen ser los aspectos más importantes del informe de investigación cualitativa.
Los resultados incluyen una descripción y/o interpretación de la escena o los casos estudiados, apoyando las afirmaciones que se realizan en citas extraídas de las entrevistas a los participantes, de los registros de observación, los diarios y otras fuentes de información. En la conclusión, se sintetizan los resultados más importantes, indicando el modo en que se responde a los interrogantes planteados, la manera en que los fenómenos o procesos observados se explican desde determinados marcos teóricos, las coincidencias o discrepancias respecto a estudios similares, o las líneas de investigación sugeridas a partir de hallazgos alcanzados. Cuando la investigación se orienta a la resolución de problemas o a la mejora de situaciones, este apartado puede ir seguido de consecuencias, orientaciones, recomendaciones o medidas que habrían de adaptarse. Entonces podemos decir que los resultados son un resumen de los datos que has obtenido con tu investigación, y las conclusiones explican si estos datos confirman o no la hipótesis de tu trabajo y proponen estudios adicionales que se podrían llevar en el futuro para ampliar o mejorar tu investigación. Referencias bibliográficas. Estas se incluyen en los informes de investigación, en especial cuando se presenta un marco teórico desde el que se desarrolla la investigación. Por ende, una referencia bibliográfica es un conjunto de datos, de autores, años de publicación, editorial, etc., que identifican una idea o frase ajena. Otro dato es que se ponen al final de un trabajo académico, en el apartado de bibliografía, y siguen un sistema de citación. Datos originales. Normalmente suelen incluirse en algunos tipos de informes un anexo final con parte de los datos utilizados, como puede ser notas de campo, observaciones, transcripciones de entrevistas, etc., con el fin de aportar la fuente primaria de las principales conclusiones propuestas en el informe. De esta manera puede ser consultado el contexto en que se insertan las citas literales presentadas y los datos quedan abiertos a la interpretación de otras personas.